Cuando uno me pregunta en general, ¿y a qué puedo aplicar esta máquina? Vamos a suponer que ya aplicaste las técnicas de este curso, de este fascículo, que ya tienes tu máquina activa, que ya sabes cuáles son las percepciones tuyas, qué significan sí o no, etc. Lo vamos a ver a lo largo de este curso. Y viene la gran pregunta, claro, yo he logrado amplificar completamente mi sistema de percepción, claro. Yo puedo entrar en el mundo de las energías, maravilloso, bien. Si yo sé cómo analizar, comprender, puedo deducir, es excepcional. ¿Y a qué la aplico ahora? Es la gran pregunta a la cual vamos a empezar a contestar. En general, la gente que estudia la visión multidimensional son gente que ya están interesados por las medicinas alternativas, por ayudar a su prójimo, ver cómo podemos utilizar las energías. Entonces voy a contar algunas aplicaciones de las medicinas alternativas, pero hay algo que todos deben recordarse, empezando por vos, que es el territorio de trabajo de la terapia akáshica y de la evidencia akáshica es un territorio que se define así. Cada vez que encontramos energía mental que pueden manejar energías, esta es una tecnología que podemos agarrar y meter adentro de la terapia akáshica. La terapia akáshica puede sumar todas las técnicas existentes en el mundo donde la mente trabaja con energía. Yo voy a citar algunas sencillas. Que hablemos de yoga, de tai chi chuan, de reiki, de control mental. Que hablemos de hipnotismo. Que hablemos, por ejemplo, de acupuntura. Vamos a tomar este caso que va a parecer totalmente aberrante a los acupunctores que nos van a escuchar. En todos estos casos, la mente humana trabaja con energía. Y ahora comprendes por qué yo decía, no hay nada más cuántico que la evidencia akáshica, que la visión multidimensional en realidad. Estamos muy lejos de la tirada de tarot de antes. Vamos a ver por qué digo esto. Imaginamos un acupunctor. Muchos acupunctores ya tienen esta máquina de evidencia, ya están trabajando con ella. Imaginen un paciente que está a 10.000 kilómetros del acupunctor. Bien. El acupunctor no puede testar el pulso del paciente ni por Skype, en realidad, y el paciente no puede hacerlo él mismo. No podemos imaginar que un acupunctor diga al paciente, mete tu dedo aquí y clava una aguja aquí, sería aberrante. No conozco ningún acupunctor que se arriesgaría a hacer esto. Tal vez decir, masajea un poco este punto con tu dedo, tal vez la acupuntura, pero no la acupuntura misma. Bien. ¿Qué puede hacer entonces una persona que no es acupunctor profesional, pero que tiene esta máquina, o a fortiori alguien que es acupunctor profesional? Tener la lámina completa del cuerpo humano, con todos los meridianos, todos los puntos expresados en chino, y con esta máquina empezar a preguntar si el meridiano tal tiene deficiencia, si el meridiano tal necesita dispersión o dinamización, etc. Y gracias a la máquina va a poder detectar progresivamente el meridiano y el punto exacto donde él tendría que clavar una aguja o varias agujas sobre varios puntos. Bien. El problema es la máquina percibe verdaderamente el estado energético de un paciente del otro lado del planeta o en la luna si quiere, y sin necesidad de examinarlo, solamente conociendo el nombre completo del paciente, que parece aberrante. Entonces podemos detectar con la máquina todas las variaciones energéticas de una persona en cualquier lugar del mundo. 1. 2. Es tan preciso que podemos definir el punto exacto que necesita dispersión o dinamización o el meridiano deficiente. Punto 2. Y ahora se divide en dos. Un terapeuta akáshico entrenado ya aprendió a hacer velas de bioenergía, vos las conoces bien, las hiciste mucho, y sabe que puede tener, por ejemplo, velas de meridiano, donde puede trabajar los 14 meridianos separadamente, juntarlo en un mismo velón y hasta hacerlo en un velón eléctrico mismo, es decir, poder bautizar un velón eléctrico, es decir, una luz intermitente con varias columnas de símbolo alrededor del otro lado de la pared y bautizarlo con el nombre del paciente y va a trabajar globalmente los 14 meridianos. Lo haría un terapeuta akáshico. Pero el acupunctor mismo, ¿qué podría hacer si aprende a fabricar, por ejemplo, un muñeco sustituto? Vos ya fabricaste varios, tú sabes bien lo que es.
El muñeco sustituto es una herramienta de artesanía mágica, grabaste vos mismo el fascículo al respecto. Es un objeto que fabricamos a partir de cera estampada, una cuerda con nudo, un triángulo con cruz, se enrosca y parece un velón raro, un velón extraño. La fuerza de este objeto, muñeco sustituto, es reemplazar energéticamente al paciente durante 2 años, es su tiempo de vigencia. Entonces, este acupunctor que quiere trabajar a distancia a un paciente que ya detectó punto deficiente, puede muy bien bautizar este velón del nombre en chino del punto, el punto tal de fulano de tal, y puede empezar a tomar la aguja, clavarla en el velón, y la misma máquina le habrá dicho en qué sentido girarlo, qué debe visualizar él mientras que está trabajando la aguja en este punto de acupuntura, y créeme o no, lo sabemos por experiencia, lo que va a hacer a este muñeco sustituto el terapeuta akáshico o el acupunctor recién iniciado en la energía misma va a llegar al paciente. Viene la pregunta habitual, ¿y si se equivocó de punto? ¿Y si el paciente no necesita esta energía? ¿Y si no es el momento de enviar esta energía al paciente? No debe tener ninguna angustia por porque todas las tecnologías de la terapia akáshica son previstas para calcular, filtrar, temporizar las energías. Supongamos que el acupunctor verdadero profesional o principiante se haya equivocado, no pasará nada. El muñeco sustituto tiene la capacidad de decidir cuál cantidad de energía necesita la persona o en qué momento del día enviársela o si es contraproducente enviársela. Todas las técnicas de artesanía mágica que vos mismo grabaste son técnicas autoprotegidas que impiden que pase una energía negativa o desequilibrante a una persona. Entonces estamos totalmente tranquilos. Todo lo que acabo de explicar significa que podemos hacer acupuntura a distancia, podemos diagnosticar un meridiano deficiente a distancia desde el nombre de la persona, podemos tratar la persona en forma larga con las velas de meridiano, por ejemplo, o en forma breve con una aguja de acupuntura misma. Podemos hacer todo esto. Lo que no debemos hacer es pretender hacerlo mentalmente, porque aquí entramos en mentalismo, curanderismo y hay desprotección para el paciente y para el profesional que lo hace. No hay ninguna técnica de la terapia akáshica que emplee el mentalismo, con una excepción que es el control mental, del cual voy a hablar después. Esta es, por ejemplo, la primera aplicación en medicina alternativa, división acupuntura. El yoga. Muchos profesores de yoga ya tienen la máquina de evidencia y todos se preguntan, bien, no soy un maestro hindú, soy iniciado al yoga, soy profesor de yoga y yo enseño postura de Hatha Yoga, pero es bien la postura que necesita este alumno mío. Y esta postura debería ser acompañada de alguna visualización, de un mantra, debería ser acompañada de un ritmo respiratorio particular. En realidad, no hay que ser un maestro iniciado, hay que tener una máquina akáshica, porque la máquina de evidencia va a poder definir cuál es el programa de asanas idóneo que tiene que hacer un alumno, cuánto tiempo conservarla, qué actitud mental o visualización, que puede ser un arquetipo total, tiene que tener para poder hacer que esta asana rinda un poder extraordinario, o hasta prever en qué momento del día hacerla. ¿Cuál posición lunaria o planetaria sería la idónea para hacerlo, si sabe un poco de astrología? Lo que quiero decir es que tenemos una guía extraordinaria. Ahora bien, un maestro muy iniciado en el yoga, para mí, es un maestro que tiene la capacidad de ver la Kundalini a través del cuerpo del paciente, del alumno. Yo diría que todo profesional de yoga que no llega a ver la Kundalini a través del cuerpo del paciente no debe intentar de levantar o mover la Kundalini del paciente, a menos que tenga también este tipo de máquina. En este caso puede analizar la intensidad de la Kundalini que sale del coxis, cuántas derivaciones hay en el cuerpo de la persona, cómo esta Kundalini irriga cada chakra o se bloquea en los chakras, y puede comparar, por ejemplo, una Kundalini que empezaría en el coxis a 45% y llegaría a 3% en la glándula pineal y deducir, conclusión, esta persona tiene una Kundalini de ejecutivo
pero llega a un cerebro de deprimido. ¿A dónde está la Kundalini? ¿Dónde se perdió? Es como un análisis de derivación de plomería en un edificio. Ocurre que la persona tiene problema en el chakra del corazón y de los 45, 20 quedan en este lugar. La persona tiene problema, por ejemplo, de hígado, otra parte de la Kundalini va en este lugar. En este momento esta persona tiene una angustia profesional, otra parte de la Kundalini va en las glándulas endocrinas ligadas a la angustia. Quiero decir que la Kundalini, que solo se debe mover o actuar sobre la Kundalini cuando uno es muy iniciado y capaz de verla así a primera vista con el tercer ojo en el cuerpo de un paciente, es decir, poquísimo profesional de yoga pueden hacerlo. Esta misma Kundalini la podemos tratar y analizar numéricamente, cuantitativamente, gracias a la máquina de visión multidimensional. Y podemos, a partir de aquí, otra vez, si somos terapeuta akáshico, usar los velos de Kundalini o enseñar al paciente los asanas de Kundalini, que son 3 en realidad, o actuar sobre la Kundalini de multitud de formas. No pretender mover la Kundalini de un paciente, sanarla o mejorarla, si no es después de un examen de este tipo, que la veamos o no la veamos a simple vista en el cuerpo de la persona, porque esta máquina va a permitir de ver precisamente la Kundalini, pero a través de la máquina. Es lo importante. Bien, respecto al yoga, en realidad, otra aberración típica también, la misma que en el caso de la acupuntura. Tuve paciente cuadrapléjico y obviamente soñaban de hacer yoga y era imposible pedirle una postura de yoga por motivo obvio. Además vivían a miles de kilómetros de mi consultorio. ¿Cómo podemos hacer beneficiar del yoga, del Hatha Yoga, un paciente paralítico? Parece aberrante. Hay una herramienta de la terapia akáshica que vos mismo enseñaste, que es la transferencia esotérica o sincronización akáshica. Es una técnica que consiste en bautizar cada chakra con una frase especial que dice Umyoet Reonava Uayunai, por el poder del magister de Rulovidui, sustituye al chakra del corazón de fulano de tal, el paciente. Hacerlo 3 veces en cada chakra, desde el perineo hasta el chakra coronario. A partir del momento donde hacemos el tercer bautismo en el chakra coronario, estamos totalmente sincronizados con el paciente en un solo sentido, de nosotros al paciente, no lo contrario. Y todo lo que vamos a hacer, donde la mente mueve las energías, va a transferirse al paciente cuando es positivo para él. Umyoet Reonava Ueunai son 4 seres invisibles de alto poder de análisis y son totalmente capaces de decidir de tomar la energía de una asana que haría el profesional, es la persona que se bautizó su cuerpo, tomar la energía movida en el cuerpo del profesional y transferirla directamente al paciente a miles de kilómetros de distancia. De esta forma hemos logrado que pacientes inmovilizados en cama, gente en coma, por ejemplo, niños con retraso mental, pueden beneficiarse de la ayuda de un profesional de yoga, la mamá, un pariente o una persona externa, a distancia, sin que su participación esté solicitada. Se puede con una de las herramientas de la terapia akáshica y se puede por haber analizado cuáles son las posturas idóneas y las acciones mentales y otro que tiene que hacer el profesional de yoga. Con demostramos 2 cosas. Toda técnica donde la mente manipula energía puede entrar en la terapia akáshica, no lo contrario. Si yo practico Reiki, que es una gran ciencia, pero hablaremos del Reiki después, si yo practico Reiki, yo no puedo absorber la terapia akáshica. Si soy terapeuta akáshico, yo puedo absorber el Reiki adentro, sabiendo una lista de cosas del Reiki. Todas las técnicas que se presentan o se enseñan en forma de técnica que manejan energía, vamos a ver flores de Bach por ejemplo, toda técnica donde las energías son manejadas por la mente humana pueden entrar tal cual adentro de la terapia akáshica y empezar a ser modificadas por ella. Últimamente yo doy un ejemplo relacionado con una experiencia de física química que a todos nos sorprendió. La electrólisis. En agua con sal, un aparato de electrólisis, 2 probetas, una encima del ánodo y la otra del cátodo. En realidad, flujo eléctrico y vemos aparecer lindas burbujitas
es decir, que el agua se descompone en oxígeno e hidrógeno. ¿Puede la evidencia akáshica hacer algo de este? Nada. Estamos hablando de química y no analizamos el mundo de los átomos. Bien. El profesor después nos mostraba dos probetas vacías, pero al revés, porque tenía un gas muy liviano y no parecía nada extraordinario. Mete las dos probetas, mete una llama debajo, una explosión en la escuela y vemos aparecer agua. Es decir, que la electrólisis descompone el agua en dos gases, con una acción podemos reconstituirlos. Todavía no hay nada para hacer desde la terapia akáshica. A menos que, yo pregunto a mi máquina de evidencia, ¿podría inyectar una energía especial al oxígeno y energía especial al hidrógeno? Sí. ¿De qué forma? Yo puedo usar una herramienta que se llama la tabla alfanumérica, que vamos a ver también después, y con esta tabla yo voy a buscar un nombre mántrico, una palabra compuesta, que sería una energía especial que yo quiero meter en el oxígeno. Lo mismo del hidrógeno, y entonces cuando yo voy a someter al fuego, yo estoy provocando una reacción mágica, entre comillas, es decir, yo estoy moviendo energía especial del universo plasmada dentro de dos gases, gracias a un experimento de física química, y cuando se reconstituye el agua, esta energía plasmada en los gases, como cambian de posición, de forma, pasan inmediatamente en el otro mundo, el mundo invisible. Y aquí tú ves la diferencia entre una experiencia de física química común y la misma experiencia transformada en la terapia akáshica. ¿Qué estoy diciendo? Una cosa aberrante. Si yo hablaría a un mago de la antigüedad de usar un horno a microondas, de usar un ventilador, de usar, por ejemplo, un láser para escribir símbolos en el espacio, sería aberrante primero porque no conocería estos aparatos y me diría, no, hay que usar una flecha consagrada al dios no sé qué, hay que usar una piel de gacela llena de símbolos consagrados, etc. Tiene razón. Estas energías que son intemporales, las herramientas de su época podían ser captadas de la forma que él indica. Tiene razón. Pero en la época moderna, todo lo que existe en la vida de una persona puede ser reconvertido y utilizado como soporte de energía para cumplir exactamente la misma forma. Estoy diciendo que todos somos sordos, ciegos y mudos, porque vemos solamente un mundo de 3 dimensiones y nada más. Mientras que con esta máquina nos volvemos videntes en el otro mundo, en el mundo de lo invisible. Tal vez no veremos un ángel como nos hacen creer que son los ángeles, pero sabremos que en tal lugar, con tal palabra o tal versículo de la Biblia, podemos convocar un ser angelical, una energía en forma de software, y la podemos plasmar en este gas, otro ángel en el otro gas, o por ejemplo un ser negativo en el otro gas, y cuando yo meto la llama para que explote y reconstituya el agua, yo los proyecto a los dos en una pelea en el otro mundo. La magia, la gran ciencia de comunicación entre el mundo visible e invisible, renace a cada época. Se puede adaptar a cada tecnología de cada época. Y el fuerte de lo que hace el vidente akáshico es de poder ver todos estos mecanismos, obtener información, decidir qué energía inyectar en un gas, en una semilla, en un bulbo de orquídea, por ejemplo. Cómo relacionar este bulbo de orquídea con una enfermedad mental de una persona, cómo hacer la relación entre los dos con las herramientas de la terapia akáshica, cómo plantar este bulbo de orquídea en tierra, pero no en una maceta, en un jardín, por ejemplo, y cómo podríamos hacer que a medida que crece esta orquídea, anda disminuyendo poco a poco el problema psicológico de la persona. Esta técnica de la magia de la naturaleza, que es milenaria en realidad, puede ser perfectamente implementada con la condición que puedas identificar el problema mental de la persona y reemplazarlo por un nombre encriptado, uso de la máquina más la tabla alfanumérica, poder bautizar la orquídea, el bulbo, con el nombre de la persona, herramienta de la terapia akáshica, y luego cuáles son los cuidados que hay que hacer a este bulbo mientras va a crecer, mientras que observamos la evolución de la persona. Este
sin tener contacto con la persona, solo con su nombre, sin que ella sepa lo que estamos haciendo para evitar toda autosugestión de la persona misma y usando plenamente los recursos de la máquina y las herramientas de la terapia akáshica. Acá vamos a hablar de la magia floral, que es milenaria, y acá vamos a hablar de una gran tecnología que se llamó la magia, el ocultismo, el esoterismo, que ha hecho correr muchos ríos de tinta, dado nacimiento a muchas películas, sin olvidar Harry Potter, El Señor de los Anillos y todas que imaginas, pero en realidad algo que exista. Nunca vi una alfombra voladora. Yo sé que hay skates que ya pueden ser reemplazarlas. Yo estoy diciendo que las aberraciones que hemos visto, las exageraciones que vemos en las películas, son exageración o alucinación. La gente que ha hecho iniciación chamánica, por ejemplo, y tomó alucinógeno sabe de qué estoy hablando. Son alucinación, son películas, son lo que quiere, pero que haya un puente de intercambio permanente entre el mundo visible y el mundo invisible, exista. Y este puente se hace utilizando las energías mentales aplicables a las energías, un medio, un telescopio, un microscopio, un periscopio, esta máquina, que permite saber exactamente cuál energía mover, cuáles consecuencias va a haber, cómo programarla y a quién dirigirla, y las herramientas de la terapia akáshica, muchas de las que grabaste, para poder meter esto en obra. La magia existe, no la de Harry Potter. La magia existe, sí, es una programación en el mundo visible de objetos que van a actuar en el mundo invisible. Esta máquina es un ejemplo de ella. Esta máquina es un objeto que contiene un yeso muy trabajado en laboratorio, es la diferente para cada persona, está en la base. La máquina fue impresa por impresora 3D, herramienta moderna, pero la programación que hicimos en el yeso con las técnicas de la terapia akáshica, la relación que hicimos entre este yeso y vos mismo como alumno, por ejemplo, de evidencia akáshica, hace que esta máquina va a ampliar tu percepción parapsíquica, va a meter a tu acceso los 60 sentidos que ya tiene y que la mayoría ni sospecha que exista, y gracias a tú vas a poder descubrir las técnicas exactas, los recursos exactos necesarios para poder programar objetos en el mundo visible y enviarlo a trabajar en el mundo invisible. Esta es la magia revisada por la terapia akáshica. Y es microscopio, telescopio, periscopio, que permite verdaderamente analizar todas estas energías sin pretender verlas en un osciloscopio o en ninguno de los aparatos modernos, porque son todos demasiado groseros para poder captar lo infinitesimal de estas energías.